Hola amigos de YouTube, mi nombre es Dani Cabezas y en este video quiero hablar de algo muy especial, de un tema que causa cierta incomodidad en algunas personas. ¿Es necesario aprender a tocar más de un instrumento? ¿Me puede servir para algo? ¿Es negativo? ¿Puede hacerle daño a mi carrera aprender otros instrumentos? Voy a hablar un poquito de mi opinión personal al respecto. Como muchos de ustedes saben, yo soy productor musical, pero además soy multiinstrumentista. ¿Qué quiere decir esto? Que interpreto varios instrumentos. Me he dedicado muchísimos años a pulir mis conocimientos en varios instrumentos, no solamente uno. Mi instrumento principal en la universidad fue la guitarra eléctrica. Llevo 20 años trabajando como organista, así que tuve que aprender a tocar teclados de una manera decente, o sea, con un buen nivel. Me encanta desde siempre me encantó la batería, así que en cuanto tuve la oportunidad me puse a estudiar muchísima técnica de batería y me puse a estudiar el instrumento de manera profesional y me encanta muchísimo el bajo. Entonces también me dediqué muchísimo tiempo a pulir mis habilidades en el instrumento. Comencé mi amor por la música cantando. Por esa razón estudié muchísima técnica vocal, tuve la oportunidad de estudiar con grandes maestros de técnica vocal y me encanta, es una de las cosas que más me gusta. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero este man ¿a qué hora hace tanta vaina? Bueno, primero, yo llevo ya más de 20 años en la música. Segundo, desde que yo decidí estudiar música, dejé de lado absolutamente todo. Es decir, me dediqué completamente a la música porque quería ser un profesional y pues 20 años más dedicación completa pues dan mucho tiempo. Es decir, dediqué muchísimo tiempo a cada uno de estos instrumentos, dediqué muchísimo tiempo a formarme, dediqué muchísimo tiempo a la teoría. En mi caso, me ha ayudado muchísimo estudiar muchos instrumentos, pero yo conozco muchísimos músicos que son excelentes instrumentistas y solamente tocan uno de manera profesional, o sea, con todo el nivel que puede llegar a uno a tener. Realmente se han dedicado a un solo instrumento. Para mí esto no tiene nada malo, tampoco es que sea mejor que los que quisimos estudiar varios instrumentos, solamente es diferente. Generalmente cuando tú entras a la universidad a estudiar música, sin importar el instrumento que tú estudies, te van a poner a estudiar algo que se llaman teclado funcional. El teclado funcional es algo que te permite estudiar armonía de manera un poco más tranquila, que te permite llevar una clase de canto de manera más tranquila, acompañarte con ciertos acordes sencillos de una manera más tranquila o poder acompañar a alguien de una manera supremamente básica. O sea, no te va a hacer un pianista experto, pero te va a ayudar por lo menos a entender y a poder utilizar el teclado a tu favor. Eso es algo que es fundamental. Resulta que en la universidad no vas a poder escoger varios instrumentos. O sea, te tienes que enfocar en uno. Y esto, pues, por una razón muy sencilla, porque el simple hecho de llegar a ser profesional en un instrumento es algo muy complicado y que demanda muchísimo tiempo. Entonces, si tú quieres aprender varios instrumentos, te recomiendo que pienses bien y planees bien tus horas de estudio y tu tiempo para que puedas dedicarle el tiempo que estudiar un instrumento requiere. No es de la noche a la mañana. Si tú realmente quieres ser bueno en el instrumento, tienes que dedicarle varias horas al día durante muchísimo tiempo, muchísimos años, por lo menos un par de años, 3 años, mucho tiempo, para lograr dominar las cosas básicas de cualquier instrumento. Ahora, mi visión es que si tú aprendes a tocar diferentes instrumentos, no solamente vas a poder interpretarlos, sino que además vas a entender cómo piensa ese instrumentista, porque no piensa igual un baterista a como piensa un bajista, a como piensa el pianista, a como piensa el guitarrista o a como piensa el cantante en una banda. Cada uno es un mundo aparte y si tú aprendes algo, así sea un poquitico, de cada uno de esos mundos, cuando vayas a interactuar con ellos vas a saber interactuar muchísimo mejor. Cuando vayas a ensamblarte con ellos vas a saber ensamblarte muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque tú ya sabes que este instrumento cumple esa función, mi instrumento puede cumplir esta función y puedes saber cómo puedes complementarte. A mí eso me ha ayudado muchísimo. Para otro aspecto que me ha ayudado muchísimo es para la dirección. A lo largo de mi carrera he dirigido varias bandas y si tú conoces muy bien los instrumentos que conforman tu banda, es mucho más fácil que le puedas decir al bajista, hey, necesito que ahí hagas esto y en esa parte necesito que metas slap y en esta otra parte necesito que te quedes quieto porque vamos a hacer tal cosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú tienes un criterio formado, unos argumentos
para poderle decir a él cómo quieres que suene la banda, pudiéndote comunicar con el instrumentista más fácilmente. Lo mismo ocurre con todos los instrumentos. Si tú quieres que en determinada parte la batería haga un fill determinado y haga un corte determinado, y tú sabes tocar batería, muy posiblemente le vas a dar la indicación al baterista, una indicación que el baterista realmente pueda hacer, porque a veces muchos de los directores no conocen el lenguaje del instrumento. Entonces, si tú conoces el lenguaje de ese instrumento, es más fácil que los arreglos que tú vayas a hacer con ese instrumento estén pensados de manera más cómoda para el instrumentista. Eso va a hacer que tú como director te sientas mejor y el instrumentista se va a sentir muchísimo mejor porque se siente comprendido. Yo he tenido casos en los que los directores son tercos porque son el director y se tiene que hacer la cosa así, 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 pasando por encima de las mismas características del instrumento, o sea, pidiéndole al instrumentista cosas que el instrumento naturalmente no debería hacer. Si tú conoces del instrumento, pues no le vas a pedir eso porque tú ya sabes cómo funciona el instrumento. Y para la tercera cosa que me ha servido muchísimo es para la producción musical, porque yo puedo hacer arreglos para diferentes instrumentos o yo mismo grabar mis arreglos con los instrumentos o por lo menos las maquetas de lo que quiero que se haga para enviarle al músico que va a llegar a la grabación. Es decir, te facilita el trabajo. No quiere decir que si tú no tocas muchos instrumentos no vas a poder ser un excelente director o un excelente productor. Lo vas a poder hacer. No es algo que sea completamente obligatorio, pero por mi experiencia personal te lo digo, te va a ayudar muchísimo. Así que si tú quieres aprender muchos instrumentos, debes tener en cuenta, debes ser supremamente disciplinado, debes buscar la información y de ser posible debes buscar un maestro que te enseñe a tocar ese instrumento. Y tienes que ser consciente de la dedicación que tienes que ponerle. Lo otro, no te dejes desanimar. Cuando yo comencé con este cuento de querer ser multiinstrumentista, todo el mundo me decía, usted está perdiendo el tiempo, no sea tan bruto, dedíquese a una sola cosa, no puede ni con la guitarra que se va a meter a tocar batería, en fin. O sea, eran comentarios que eran hirientes. Después de que pasó el tiempo, realmente me di cuenta que era porque la gente le fastidiaba que yo fuera inquieto por otros instrumentos, cosa que es absurda. La mayoría de las personas que me dijeron eso, pues simplemente quedaron ahí y cuando ya me vieron tocando el instrumento de una manera profesional, qué bien, yo sabía que lo ibas a lograr. Sí, o sea, hay personas que siempre te van a hacer comentarios hirientes y van a querer tumbarte los sueños. No te dejes tumbar tus sueños, pero eso sí, sé muy consciente. Para ser un buen instrumentista requieres mucho tiempo, requieres años de estudio. Así que si te vas a dedicar a ser multiinstrumentista, tienes que pensar a futuro. No va a ser en 6 meses, no va a ser en 1 año, no va a ser en 2 años. Tienes que pensar en 5 a 10 años, llegar a ser un profesional en varios instrumentos y dedicarle todo el tiempo que puedas a perfeccionar tu instrumento. Si solamente quieres tocar un instrumento, perfecto. Siempre he creído que es mejor tocar un solo instrumento de manera profesional, con la técnica adecuada, con el sonido adecuado. Es mucho mejor ser bueno en un solo instrumento que ser mediocre en muchos instrumentos. Esto es todo por ahora, amigos. Si les gustó este video, no olviden poner pulgar arriba, comentar el video. Comenten el video, déjenme ahí abajo sus comentarios, qué piensan, si les parece, si es bueno aprender otros instrumentos, si piensan que definitivamente no deberían aprender otros instrumentos, en fin, todas las opiniones son válidas. Esto que yo acabo de decir es simplemente mi opinión y mi vivencia, pero no quiere decir que sea la verdad absoluta. Cada uno tiene su verdad y esa verdad es muy valiosa. Déjenme saber qué piensan acerca de este tema. Recuerden suscribirse al canal, suscríbanse al canal y denle click a la campanita para que les lleguen las notificaciones. Recuerden que abajo en la descripción del video están todas las redes sociales para que se puedan comunicar conmigo y así podamos interactuar, hablar. Si tienen dudas me las pueden dejar ahí. Recuerden, hay un grupo que se llama Aprende Música Fácil, estamos en Facebook, ahí compartimos libros, compartimos videos, en fin, muchísima información que les va a ayudar. Y recuerden que estamos con inscripciones abiertas en las clases online, así que si están interesados, escríbanme. Mi nombre es Dani Cabezas y les deseo a todos ustedes muchísimos éxitos en esta travesía musical. Para todos, un abrazo y bendiciones.